tardes. En esta tarde nublada, cuando septiembre empieza ya a despedirse, el Festival de Arte Femenino por la Esperanza y Reconciliación en su 13ª edición ha congregado a 3 mujeres muy especiales que, además de poetas, amigas y cómplices, desde sus carreras universitarias desarrollan diversas actividades sociales, educativas al servicio de la comunidad. Mujeres que han ido escalando posiciones en la poesía colombiana y, por qué no decirlo, en la latinoamericana. El Festival de Arte Femenino por la Esperanza y Reconciliación es un evento anual y que este año realiza su 13ª edición. Es un proyecto que, aunque se titula Festival Femenino, aquí también tienen cabida los varones, pero nuestro propósito, claro, es resaltar la presencia femenina en las artes y en cualquier posición de nuestra sociedad. Por ello, dentro de nuestros objetivos, todos los años hacemos un reconocimiento y un homenaje a una mujer destacada en cualquiera de estas disciplinas del arte o en la educación, por su trabajo social. Y este año hemos decidido hacer, por las mismas condiciones especiales sanitarias y sociales por las que estamos atravesando, hemos querido rendir homenaje a todas las mujeres que resisten, a las mujeres que resisten en la pandemia, que resisten en las movilizaciones y a nuestras lideresas asesinadas. Hemos hecho 13 homenajes individuales. Un año hicimos 2 homenajes, hicimos uno aquí en Cartagena y otro en el Carmen de Bolívar, por eso damos 13 y con este sería 14, pero este 14 es para todas las mujeres que resisten. Nuestro festival año tras año Nuestro festival de año tras año se realiza con la complicidad de amigos, amigas, familiares, y en muchas ocasiones logramos algún apoyo estatal. Desde el Consejo Local de Teatro, acá en Cartagena, hemos logrado con el Consejo Distrital de Cartagena de Indias la conformación del Circuito Cultural Distrital mediante un acuerdo, el Acuerdo 009 del 17 de septiembre de 2018, donde se declaran 10 proyectos de interés cultural y entre ellos está nuestro festival. La Administración Distrital, por intermedio del Instituto de Patrimonio y Cultura IPCC, adopta anualmente las medidas administrativas y presupuestales para la inclusión, el impulso y el fomento de estos 10 eventos, aunque el año pasado nos quedaron debiendo este apoyo. El festival es organizado por la Fundación Cultural Arcoiris y la Fundación Mujeres en Escena Fundamueca, y está apoyado por organizaciones como Alianza y Gestión, que están conformados por las organizaciones, además de las organizadoras Arcoiris y Fundamueca, por el Teatro Estable Aguijón y su Centro de Documentación Teatral Cartagena de Indias, la Fundación El Arte del Mañana y la Fundación Escuela Taller Arte y Cultura de Cartagena de Indias. Bien, bueno, ahora sí iniciamos la presentación de nuestras damas poetas. Iniciamos con Ruth Patricia Diago. Ruth nos va a tener que dar una explicación de una palabrita aquí que tenemos dentro de su descripción, que dice: la poesía ha topado con esta mujer armastrotuda en el universo privado de su hogar, impidiéndole, entre otras cosas, exterminar todo el mobiliario, así como también una larga cadena de visitas al psiquiatra. Ha realizado talleres de poesía, narrativa, crónica, creación literaria, publicaciones en periódicos y revistas. Escogida para formar parte de las antologías Nuevas Voces del Fin del Siglo, Generación Fallida y Mujeres Poetas afrocolombianas. Los talleres Siembra, Mundo Alterno y Bestiario se constituyen en partes
sustancial de su vivencia poética. Actualmente es miembro del colectivo generacional Fallida del taller de La Urraca. Madre de 2 hijas y un hijo. Es bailadora, lectora incansable, se declara fiera cotidiana y conjuga en sus textos los ambientes comunes de su vivencia con la rudeza de un carácter absolutamente pasional, ventilando así su labor anodina y gratuita de las amas de casa, entre las cuales se nombra sinvergüenza. Sus poemarios, despertares, escobas al suelo y que vivan y que se vayan al carajo, permanecen inéditas. Ruth Patricia, regálanos una sonrisa, un saludo para que sepan quién es Ruth Patricia. Bueno, ahora vamos a presentar a Dora Isabel Verdugo Iriarte, abogada, consultora, poeta, teatrista, dramaturga, especialista en comunicación para el desarrollo en intervención social, docente universitaria, juez, asesora, consultora, tutora, capacitadora, directora de taller, redactora cultural, trabajadora independiente, directora de teatro, investigadora social, promotora de lectura y gestora cultural. Tiene publicado su libro Mutaciones y la antología Aproximándome a tus pasos, en la que compila poemas, 5 poemarios. Ha sido traductora al francés, armenio, mandarín, portugués y árabe. Dora se ha convertido en una incansable colaboradora de nuestro festival, en el que le ha aportado muchísimo en todo su proceso. Iliana Marún, psicóloga, magíster en proyectos de desarrollo social y psicoterapéutica, ha trabajado en comunidades vulnerables, especialmente con temas de familia, madres adolescentes y primera infancia en entidades públicas y privadas como fundación e instituciones educativas. Formó parte del Teatro Experimental de Barranquilla y del Teatro Estable de Gijón en Cartagena, donde reside y actualmente dirige la corporación Vicenciarte, vinculada al ámbito cultural, social y académico de la ciudad de Cartagena. Ha publicado artículos en revistas universitarias y jurado invitada de artículos científicos de psicología. Su poesía es difundida en recitales, antologías, revistas y proyectos culturales del Caribe colombiano, latinoamericano y España. Su poemario Íntimo Mar fue publicado por la editorial Ediciones Exilio en 2019 y tiene inédito el libro Suplicantes. Dora, danos un saludo para que la audiencia sepa de quién se trata. Buenas tardes, mi nombre es Dora Isabel Verdugo y estoy haciendo parte de este proyecto tan bonito desde el inicio y del que me siento muy halagada de ser convocada todos los años. Le doy la palabra a Ruth Patricia, que continúa. Ruth, sí, quedamos en tu presentación, que fue la primera que presentamos. Sí, señora, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Yola, por tu invitación a este Festival de Arte Femenino. Yo no he estado todo el tiempo, pero sí me siento muy honrada de participar cada vez que me convocan. Bueno, lo de Armastrotuda que me preguntabas es como que el Armastrota es una cosa grande y un amigo mío dice que yo soy Armastrotuda, por lo grandotota, y eso a mí me encanta la palabra. Entonces, lo de Armastrota me encanta. Soy una mujer grande y a mucha honra y rico, porque eso... Grande en todo sentido. Grande, bueno, al menos físicamente sí soy bastante grande. No, y como persona. Eso hace que los insecticos se acerquen poco, aunque hay unos bien atrevidos, pero ahí vamos. Comienzo la... Perdón. ¿Comienzo la lectura o seguimos? No, vamos a dejar a Iliana que se presente también. Vale. Para que sepa quiénes son, para que la audiencia sepa quiénes son. No se te oye, Iliana. Tenía el micrófono apagado, pero ok, soy Iliana Marún
feliz de estar aquí entre estas mujeres guapísimas, espectaculares y que las amo profundamente. Aquí a Yolanda, muchas gracias, una decana, una mujer decana en la ciudad, en la lucha por la igualdad de género. Yola, mis respetos y mi admiración y mi profundo cariño. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Bueno, yo ahora también quiero presentar a nuestra ingeniera de sonido, Luz Helena Muñoz Salazar. Ella es de Tuluá, es docente investigadora, doctorante en pensamiento complejo de la multidiversidad Mundo Rafael Edgar Morín, México, magíster en neuropsicología y educación, Universidad Internacional de La Rioja, España, especialista en lúdica educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Colombia, licenciada en Arte Teatral de Bellas Artes de Cali. Es otra persona también incondicional, incansable colaboradora de nuestro festival, al que le ha aportado muchísimo desde su proceso, igual que Dora. Y bueno, como digo, hoy está operando como nuestra ingeniera de sonido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí continuamos y le damos la palabra a Ruth Patricia para que inicie esta hermosa velada con sus poemas. Bueno, inicialmente vamos con 3 poemas. No, si de pronto me desvío la cara o algo, es que tengo en una mano el celular y en otro el libro o la libreta. Vamos a empezar con protocolos. De la mano los juguetes. Candidez sujeta a sus escasos años. Los niños también son obligados a respirar a medias, aunque sus pequeños tapabocas encarnen toda una colorida fauna de animalitos felices. Temporada. El mango ostenta hojas color lavanda, anuncio inequívoco del brote de sus flores, especie de pequeños pinos rosados que al sostener los nuevos frutos habrán de tentar las piedras con el rubor escandaloso de sus gemas azucaradas. Bajo tus pies un planeta que calcina. ¿Qué cosa será el alma? ¿Qué mineral, célula o proteína la componen para que mortifique igual a una articulación inflamada? ¿Será la vida y sus puñales o ese beso escalonado, firme, que acobarda los huesos, las manos con las que ya no cuentas, el corazón que late por nada? A lo lejos, aquella canción que se repite año por año, antes mariposa que aleteaba feliz por los días alucinados, ahora gusano repugnante que no puedes aplastar, porque indestructible en su esencia el dolor se rehace como cola de lagartija y arde peor en las horas exclusivas que aclaran la mañana. Surcado de vidrios rotos, el silencio reclama a gritos la presencia perdida, su aliento único, y adoptas la manía de escudriñar la ciudad con la intención mórbida de situarte una vez más en el centro profundo de sus ojos ya extraviados. Gracias. No ahora sé tenemos quién a sigue. Dora Isabel. Dora. Perdón, ¿ya terminaste? Sí, señora, que se quedó todo el mundo callado, entonces quería no saber. Bueno, Dora, que como apagamos los micrófonos, se olvida prenderlos. Sí, voy a comenzar con este poema titulado Consejo para vivir feliz en este tiempo. He conversado con mi yo del futuro y este me dice que mi yo del pasado me sume y me consume en la tristeza. Dice que su karma no me permite comprender el presente. Me recomienda para ser feliz en este tiempo reprogramarme, reeducarme. ¿Cómo lo hago? No teniendo sentimientos
es su respuesta. Visiones. Quiero ver cómo crece una nueva raza con sueños, propósitos y valores. Quiero ver cómo muere la miseria y resurge la esperanza. Quiero ver tantas cosas con los ojos del alma, porque estos de carne que tengo han muerto de hastío. Ya no ven ni quieren ver nada, nada de nada. Convicciones. Este poema se lo quiero dedicar a todas las mujeres y a todas las personas de mi generación. Convicciones. Hago parte de una generación que aprendió a ocultar su furia, a no admitir su miedo y a desconfiar de quien dice ser amigo y no ha vivido tus tropiezos. Hago parte de una generación que renunció al olvido, que vive de sueños, que la vanidad no le toca, pero el estilo es su marca. Hago parte de esa generación que no le teme al ridículo, que dice lo que quiere, que rompió todo paradigma y que no le importa ser derrotada viviendo en sus propios términos. Muchas gracias. Y ahora damos la palabra a nuestra querida Eliana. Un poema, ¿verdad? Ay, bueno, entonces voy a empezar con... Tres. ¿Cómo? Tres. Bueno, quiero empezar con un poema que se llama Leslie. El calor de las 11 de la mañana es insoportable. Leslie camina por las calles polvorientas de su barrio. Ella va como ánima sola. La vemos pasar. Es alta y muy delgada. Su piel negra se ha ennegrecido aún más por las brasas del sol. Sus cabellos ondulados al viento y sus pasos largos hacen pensar que vuela. Su angustia se expande desde su garganta hasta el pecho como un tóxico enardecido. Casi es mediodía, no ha hecho la venta y no consigue nada para el almuerzo. Los niños saldrán pronto de la escuela. Su marido la espera con un cuchillo que afila pensando en su víctima. Le ha dicho muchas veces, mi sueño es matarte. Ella camina como ánima sola por las calles polvorientas de su barrio hacia su destino. Este segundo poema, a todas las mujeres que vamos entrando ya en una edad madura, interesante, y que a veces se nos pide que mantengamos ciertos cánones estéticos, pero que nos impiden de pronto ver con decoro y con gracia entrar a esta hermosa etapa de la vida. Sin aspavientos envejezco. Contemplo el jardín húmedo después de la lluvia y a pequeños sorbos termino mi café. Desde la terraza veo los niños jugar en los charcos, chapotean y alborotan despreocupados de todo. Mis huesos me duelen, hay frío en mi interior y aquella larga tristeza de años llega envuelta en la luz amarilla del atardecer. Estoy sola recordando la vida, mi vida. Levanto la taza y pienso que mis manos ya no son tan tersas. Desde hace tiempo las manchas de sol las oscurecieron. Entonces, sin ningún aspaviento me doy cuenta que envejezco en esta estación. Aún así, el ritmo de esta tarde es dulce y flotan en el universo las notas de un piano. El aire es fresco sobre la playa. No necesito nada más.
Tal vez Dios me observe y sonría. Y este otro poema que se llama Arquetipo del crimen. Hay un cadáver debajo de mi cama. La sonrisa de maniquí permanece en su rostro. Una mujer de cera con su cabello rubio y enlacado, frágil e idílica, yace en el delirio del asesino. Revisa tú también debajo de tu cama, no sea que todavía no hayas reparado en ella, mujer fetiche que muere en cada cuerpo desmembrado, preservando la virtud del martirio a la sombra del tótem. ¿Listo? Una rondita hicimos una ronda de los 3 poemas. Ahora, como decía Dora, vamos a conversar. Yo invito a Luz que nos haga el primer comentario. Bueno, pues para mí es un placer estar hoy acompañando a este grupo de maravillosas mujeres con quien he tenido la oportunidad de algunas veces, con algunas, ¿no? De encontrarme en otros espacios más académicos. Pues un comentario general que tengo, o más bien que un comentario es como una pregunta, a partir de qué inquietudes o de qué pulsiones ustedes detonan o comienzan su escritura o su proceso de escritura creativa. Bueno, te contesto yo para seguir el orden establecido de alguna manera. Bueno, yo de pronto a mí los textos me dan vueltas en la cabeza. Me dan vueltas, de pronto escribo una frase y voy armando como una especie de lista básica con las imágenes que tengo. A veces cuando de pronto el texto no se me ajusta muy bien a al resultado que yo quiero tener, pues lo abandono por un tiempo y empiezo otro. Siempre estoy pensando en cómo escribir. A mí Gustavo Arango, un periodista 2 veces Premio Nacional, me enseñó algo, me dijo, piensa en las cosas que veas como si las quisieras describir. Entonces ese es un ejercicio que hago permanentemente, además de la lectura. Y bueno, no soy muy disciplinada a la hora de escribir, pero cuando me siento lo hago de un tirón y sí soy muy exigente conmigo misma, sí me exijo mucho. El rigor que no tengo para escribir todos los días lo tengo para darme clavo, como decimos acá, y para autocriticarme. Pienso que lo que hacemos de poesía siempre lo tenemos rondando en la cabeza, siempre estamos en pos de cazar una imagen, de cazar una frase, siempre estamos eso en la cabeza. Ese ejercicio, digamos que yo lo hago permanentemente. Y somos, yo en mi caso particular, soy muy sensible a las imágenes, a lo que veo, a los ruidos, a lo que me toca, a lo que no veo, o sea, siempre estoy en ese plan. Siempre estoy observando más allá de los ojos, siempre estoy tratando de tener en la cabeza llena de lo que quiero escribir. Es decir, diría que esa es la rutina que yo hago, sin dejar de leer, sin dejar de estudiar por otro lado, pero siempre con un texto en la cabeza. Aparte de las cuestiones que obligan en la rutina, en la cotidianidad, siempre el ejercicio permanente. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, yo creo que mi detonante para escribir es la vida misma. Necesito vivir y esa vida me nutre y me obliga a tomar, digamos, la acción de escribir. Entonces yo prácticamente es como una respuesta a ese estímulo que me genera el vivir. Entonces
todas las acciones humanas me resultan particularmente narrables, contables, poetizables, ¿sí? Sí, se puede decir de alguna manera. Y obviamente esas acciones humanas me producen esa emoción que es la necesaria para escribir. Si yo no tengo una emoción o una sensación, no puedo escribir un texto, porque yo soy de esas personas que solamente escribe, ¿sí? Si lo considera racional y emocionalmente necesario. Si no tengo ninguna emoción, no puedo transmitir nada. Y si no tengo nada que decir, ¿para qué decir cosas? Listo, muchas gracias, Dora. Sí, bien, lo que ya dijeron estas dos mujeres, me sumo a ello, y en mi caso particular agregaría que necesito un detonante que puede ser cosas importantes o cosas realmente muy superficiales, pero que de alguna manera rozan el agua y la mueven, rozan la conciencia y la mueven, generalmente porque pueden ser cuestiones que me afecten directamente, o porque en cierta forma empáticamente me pongo en los zapatos de alguien en una situación, y de esa manera pues también me conecto con esa emoción y me puede conmover profundamente. La vida misma, como decía Dora, la vida, el amor, la muerte, el dolor, la alegría, la tristeza, el erotismo, todo lo que constituye este ser que nos compone, en el que andamos en el tiempo. También creo que es importante lo que ocurre en nuestro tiempo, es de lo que nos alimentamos, ¿no? De las cosas cotidianas, de las cosas, tanto de las extraordinarias como de las cotidianas, de los sueños, de las cosas racionales y de las cosas inconscientes, de aquello que te martiriza en el inconsciente. Me suele ocurrir también eso, cosas que sueño, que me despierto, o a veces, como llamo yo, aquellas cosas que se me aparecen en el cielo raso, cuando estoy en horas de ocio mirando para el techo. También, cuando escribo, trato de capturar ese pájaro y lo enjaulo, y es posible que al escribirlo pierda un poco su plumaje. Entonces, a veces no se logra capturar, o capturas el pájaro, pero no canta. Eso me ha pasado también con algunos poemas. Y algunos luego de un tiempo empiezas a escuchar un poquito de esa voz. Hay temas que me obsesionan y parece que los repitiera, y luego me doy cuenta que es como un disco rayado. Y hay cosas pues que me sorprenden de pronto también, que aparezcan en algunas de mis frases o de mis versos. Creo que hay un proceso bastante inconsciente, pero también trato de pasarlo por ese tamiz consciente de cantarlo, de darle una racionalidad, de darle una estética. Y entonces para ello me apoyo mucho. Yo necesito a veces escribir con música, por el tema del aire. Hay cosas que tienen un ritmo de vals, otros puede ser un blues, o un rock, o una salsa, no sé. A veces necesito un poquito a Bach, pero a veces me suena por allá otra cosa más cubana, o de pronto un blues o un rock, depende de los ánimos. A veces necesito, para que esto fluya, necesito que la música me ayude a respirar. Es un ejercicio que no sé qué conexión puede tener, pero me funciona muchas veces. Vale, Liliana, muchas gracias. Ahora me gustaría hacer una pregunta que nos retorna quizá algunas a la infancia, y es, ¿cuáles son esos recuerdos de las personas que acunaron ese proceso de ustedes hacerse poetas? Bueno, a ver, recuerdo a mi mamá y a mi papá. Mi papá me compraba unos libritos así típicos de cuentos.
y yo los volteaba y veía los dibujos al revés y mi papá, yo decía, papi, este libro está dañado. Y me decía, pero lo tienes al revés. Y yo le daba la vuelta y volvía y quedaba al revés. Y recuerdo a mi mamá leyéndome unos libros que, por cierto, conservo, que son 4 tomos. Entre esos están las obras completas de Federico García Lorca, y mi mamá me leía El romancero gitano, y me leía uno de los primeros poemas que me leyó fue La acogida y la muerte de la elegía de Ignacio Sánchez Mejía, que está compuesto de 3 poemas y el de 3 textos, pues, y el primero, que es La acogida y la muerte, me pareció bellísimo. Y de esa época recuerdo un verso magistral que dice: la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. Eso mi mamá me lo leyó cuando tenía 5 años. Después me ponía, y después me leía otro de los poemas que me encantan de él, que es La casada infiel. Yo de alguna manera he sido infiel por naturaleza toda la vida, aunque lo puse en práctica mucho tiempo después, pero siempre fui una mujer con una intención de tener un harén. Y que me perdonen, pero yo ojalá pudiera tener un harén, eso sería genial. O sea, seguro. Pregúntale a Dora y a Iliana, siempre se los he dicho. Entonces, siempre me encantó La casada de infieles porque refleja de alguna manera esa situación. Además, tiene la poesía de García Lorca, yo diría que es una de las mejores poesías que se han escrito, además de de sus obras teatrales, que si bien son tragedias, están también combinadas con la melodía que él generaba al escribir, con esas imágenes bellísimas que él generaba, con esos diálogos impecables que él construía. Entonces yo crecí escuchando a García Lorca. El primer escritor que me leyó mi mamá, que yo escuché en mi casa, fue a Federico García Lorca. Después conocí otros autores también muy jóvenes. Mis abuelos eran muy buenos lectores, mis abuelos maternos. Entonces leía mucho y de alguna manera el escritor leí por entregas una revista que publicaban en Avianca y que en esa época la leí como una fotonovela. Y vamos a ver que estaba descubriendo uno de los grandes autores universales. Leí por entregas en una revista que venía por semana, en una especie de fotonovela, vuelvo y repito, la vida del viejo y el mar, la historia del viejo y el mar. Después descubrí a Hemingway. Me sentí totalmente frustrada con ese sufrimiento de ese señor, esa lucha con ese pez vela gigantesco y que no pudo subir al barco. Eso a mí me marcó cuando estaba pequeña. Ya después, cuando leí el libro, de verdad fue genial. Pero Hemingway también lo descubrí pequeña. Mi mamá me decía, toma, léete, estos cuentos son lindos. Me ponía a leer a Edgar Poe, por supuesto me causaban pesadillas, yo le tenía terror. Ya ahora no me causan tanto miedo, pero sí, en mi casa hubo un ambiente muy fecundo para la lectura. Si bien de otro lado me limitaron físicamente, porque eso también lo llevo adentro, a mí no me dejaban hacer nada físicamente, mientras mis hermanos eran muy libres en ese sentido. Yo tenía toda la licencia para leer lo que quisiera, pero no podía hacer otras cosas físicamente. Sí, de recuerdo eso, yo conservo esos libros, están forrados con cuero de cerdo. Los tengo en mi casa. El otro día se me metieron los ladrones y yo nada más pensaba en esos libros. Yo decía, se me robaron los libros, Dios. Eso fue la angustia que a mí me importó, que se me robaran lo demás. Pero sí, lo primero que yo pensé fue en eso. Y sí, estaba muy marcada mi papá era un lector, mi papá leía hasta las 5 de la mañana y se iba a trabajar a las 6. Entonces sí, estuve y por la música también, mientras otras familias juegan dominó o van a paseo, nosotros con mi papá y mi mamá oíamos mucha música, tanto música popular como música clásica, óperas, zarzuelas, oíamos música, boleros. Entonces yo me acuerdo que cuando mi papá compró el primer disco de Piero, esa canción, mi viejo, yo decía, el día que se muera mi papá, yo no la voy a resistir. Hecho, mi papá murió hace 15 años, esa canción no la he vuelto a oír, y si la oigo me derrumbo, porque siempre pensé eso, siempre pensé, mi papá se va a morir, y el día que esa canción
esa canción la vuelva a oír después que mi papá se muera, no la voy a resistir. De todas maneras, éramos una familia muy cercana en ese sentido, a la música, a la lectura. Y a mí me encanta hacer karaoke. No digo más. Muchas gracias, Silviana. Muchas gracias, Rudy. Ahora sigue Dora. Bueno, yo puedo pensar que de pronto el gusto por la lectura empezó como un hábito después que aprendí a leer. Mi papá era muy buen lector y siempre que llegaba a la casa de su trabajo estaba leyendo. Pero a mí nadie me leía cuentos ni nada que se le parecía. Cuando mi papá vio que tenía como esa afición por leer y veía que no me interesaba nada más, entonces me compraba libros para que leyera. Y creo que de allí nació, pero es una cosa muy espontánea y que yo creo que vino, digamos que de pronto dentro de la genética, ¿ya? Porque puedo decir que tengo dentro de mis antepasados escritores y escritores como bien posicionados, pudiera decir, si me voy a sacar pergaminos. Pero no, yo creo que eso fue, digamos que, una pulsión interior, el aprender a leer y el gustarme y el engomarme con eso. Lo primero que yo leí así como de poesía, que me acuerdo, fue un poema de Gabriela Mistral, que habla sobre la primavera. Doña Primavera, viste que es primor de blanco, tal como limonero en flor. Yo estaba muy pequeñita, recién aprendí a leer, me aprendí incluso el poema. Y bueno, después llegaron otros escritores en mi vida, que veía los libros de mis hermanos del bachillerato. En aquella época habían unos libros que se llamaban Español de Lucila González de Chávez. Y ellos de la parte de atrás traían cuentos y traían poemas. Entonces yo leía a todos esos escritores. Y claro, el que me gustaba de ahí se la montaba a mi papá y mi papá me compraba el libro y yo me lo leía. Yo empecé a leer muy chiquita, así que no es una cosa así como, sino como no tenía con quién jugar, no me gustaba ensuciarme, no, no tenía nada más que hacer sino leer. Pues imagínense, me hubiera vuelto loca si no leo. Bueno, muchas gracias, Dora. Bueno, en mi caso, me enseñó a leer una tía y me enseñó a leer con poemas. Y eso me parecía muy agradable por la entonación, el ritmo, la musicalidad. Así que bueno, fue como para mí algo placentero aprender a leer. Y una vez aprendí a leer, bueno, es como cuando coges autopista y empiezas a recorrer mundos. Entonces, en mi casa siempre hubo una gran biblioteca. Mi papá recorría el país, la costa, sobre todo vendiendo libros. Y siempre tuve a disposición muchísimos libros. Así que era una entretención, era un mundo que se abría siempre. Y mi papá siempre que venía de viaje, a mis hermanas a veces les traía muñecas o jueguitos de cocina y a mí siempre me traía cuentos. Entonces a mí me perturbó un poco, por ejemplo, la mitología griega. Me puso como a alucinar y a imaginar muchas cosas. De pronto, Calderón de la Barca. Bueno, ya estar un poquito más ya finalizando la primaria quizás, que leía este tipo de cositas un poco menos infantiles. Sin embargo, los cuentos infantiles me han encantado toda la vida hasta el día de hoy. A mi hija le leí todos los cuentos que pude, tanto por ella como por mí misma. Me parecía deliciosísimo hacer esto. Y la lectura de los cuentos, sobre todo, me acuerdo de una colección que había en mi casa, que a veces la he buscado y ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero eran como 70 cuentos, era una cosa enorme y eran cuentos de todo el mundo, desde los cuentos nórdicos del bosque, cuentos de Medio Oriente,
de norte de África, de Suráfrica, de los indios americanos, leyendas latinoamericanas. O sea, era una cantidad de cuentos, una recopilación de cuentos de todo el mundo. Eso me parecía espectacular, y como hermana mayor, pues me era mi deber y mi placer leerles a mis hermanas. Entonces, bueno, teníamos bastantes cosas que leer. En esa época nada más habían 2 canales de televisión y no existía la tecnología que existe hoy, así que creo que eso fue afortunado, fue muy afortunado. Tener la disponibilidad de los libros y tener una época en que leer era divertido, que no era mal visto de leer. Listo, muchas gracias, Iliana. Bueno, y la última pregunta, ya para dar paso a la última ronda de lecturas, es acerca de la relación que ustedes tienen con su contexto y con los referentes nacionales, las mujeres que son referentes nacionales para ustedes en cuanto a escritura creativa. Bueno, a ver, hay una gran poeta barranquillera que se llamaba Meira del Mar, que la conocí ya cuando había perdido la vista. ¿Te acuerdas, Dora, allá en CRT? Era una mujer que en su época no podía decir abiertamente que quería escribir. De hecho, participó en un concurso y se lo ganó con un seudónimo masculino, porque el papá le tenía prohibido eso. Meira del Mar es una de las escritoras que yo respeto, que me gusta mucho. Marvel Moreno, que también es barranquillera, me gusta mucho. Es una de las grandes escritoras que tenemos aquí en la costa. Por supuesto, no puedo descartar a Piedad Bonet en la cuestión de tanto novela como en la poesía, es muy buena. De alguna manera, no es que sean mis referentes directos, pero en este momento, pues, sí las reconozco como grandes valores de la escritura local para localizarnos aquí en el país, ¿no? Y pues hay muchas mujeres que han salido victoriosas, para llamarlos de alguna manera, en esta cuestión de la escritura, que son muy acertadas a la hora de manifestarse, de escribir. En estos momentos, los referentes que me acuerdo son ellas, específicamente esas 3. Bueno, hasta ahí mi intervención por ahora. Muchas gracias. Bueno, yo creería que mi espectro de mujeres en la literatura es bastante amplio, variadito y combinadito. Yo diría que así como en teatro me gusta mucho Patricia Ariza por los temas que toca, que son sociales y que de alguna u otra forma ha hecho una investigación socioantropológica por el país y ha recorrido y ha traducido esas historias y las ha llevado a escenas con, digamos que con buen mérito desde el punto de vista de lo emocional para mí. Y dentro de la gama de mujeres poetas, pues María Mercedes Carranza tiene, digamos, todos mis respetos porque hay una identidad entre lo que ella escribía y mi gusto personal. De ahí en adelante, pues últimamente me he conectado mucho con las poetas afrodescendientes de toda Colombia y podría decirte que hay unos referentes interesantes que me ayudan a entender la poesía desde la oralidad, como Mari Grueso y María Teresa Ramírez, pero hay otras escritoras que me parecen excelentes también y que tratan unos temas universales. De hecho, las poetas que más quiero y más admiro son a mis amigas. Y son a las que más leo. Porque es verdad, es verdad, es verdad. Siempre que una amiga mía escribe algo, yo estoy allí para leerlo, para entenderlo, porque es que eso hace parte de mi tiempo, de mi conexión con la vida. Y bueno, hay poetas como Guiomar Cuesta Escobar, que es muy amiga mía, y cuando ella escribe un poema sale corriendo y me lo lee. Y yo soy feliz que ella me lo lea.
cuando me pongo a hablar con Ileana, con Ruth Patricia, ellas me cuentan, Carmen Muñoz, Margarita Vélez, o sea, mis amigas. Pero hay una poeta que nunca me encuentro con ella, pero cuando veo algo que escribe ella, me parece fabuloso, que es Talula Flores. Y bueno, párele de contar. Muchas gracias, Dora. Muchísimas Bueno, gracias. casi que no me dejan nombres, pero coincido con muchas de ellas, no lo voy a repetir, pero sí, efectivamente a nivel nacional hay personas importantísimas, ya las mencionaron, a nivel local, y también coincido mucho con Dora en eso, que las personas que tenemos cerca, digamos, no que sea un círculo ni mucho menos, pero hay una facilidad de pronto de intercambiar y de leernos, y me parece que eso es una oportunidad maravillosa de conocer lo que se está haciendo en nuestro territorio. Además de Dora, de Ruth, Carmen Muñoz, que me encanta leerla también, una mujer del Magdalena que de origen palestino, que es Monique Facuz, me encanta también. Recientemente, digamos, el año pasado apenas empecé a leer a Clemencia Tarifa, que también me ha encantado. Y he estado leyendo bastante sobre su trabajo. Y bueno, creo que muchos de los que mencionaron. Pero a mí me gusta alguien que no es necesariamente una poeta ni una narradora, pero es una historiadora que publica, y es Diana Uribe. A mí me encanta este tipo de escritos de ella, de crónicas, de testimonios, de cómo toma la historia y la escribe en un lenguaje tan cercano. Eso me encanta, de la aproximación del lenguaje para cercanía del lector. Y ese tipo de cosas a mí me interesan. Además que me parece una mujer contemporánea, muy urbana, muy de la época, con una visión muy positiva del futuro, que es necesaria en este momento tan desgarrador del país y del mundo. Y creo que tiene una mirada, si no, digamos, ilusa de ninguna manera, pero sí tiene una ilusión que yo creo que no hay que perder esa apuesta por la vida, ¿verdad? Porque somos seres vivos y yo creo que vale la pena que mantengamos esa apuesta fuerte. Entonces, este tipo de escritos, aunque no encajan, digamos que en la novela o en la poesía, pero me parece una escritora muy interesante, que no necesariamente pues poetas y demás, alimentan también las noches me voy como moviendo entre el cielo raso y el libro, entonces cojo también este tipo de temas. Sí, Marvel Moreno me parece también muy valiosa para el trabajo de las escritoras costeñas. Y Nora Carbonell, que también me parece una mujer que ha hecho un trabajo muy interesante, que me gusta muchísimo su escritura, también por lo nítida, o sea, buscando como un poquito de esa cercanía, me interesa ese tipo de escritos. Y bueno, yo creo que si me retrocedo en el tiempo, yo recuerdo con mucho impacto, por ejemplo, Alfonsina Storni, que me parece una mujer que repercutió muchísimo en las letras, en toda la escritura latinoamericana. Esa sensibilidad femenina contundente, afilada, inteligente, sensible. Creo que le debemos mucho a ese personaje. Muchísimas gracias, Liliana, y a todas por esta conversadita, digamos que me permite pues a mí conocerlas un poco más allá de lo que ya conozco de ustedes, pero también a las personas que nos están viendo les permite tener una mirada más desde otro foco de ustedes. Muy interesante. Yolanda está por allí, sí está por allí. Yola. Bueno, vamos a ver si invertimos el orden ahora.
Y haré la tarea de que deja Iliana ahí, de apenas terminemos esto, ir a mirar debajo de la cama a ver si encontramos lo que... el cadáver que ella vio. Bueno, me encanta que te haya impresionado. Sí. Entonces empiezo, ¿verdad? Sí, empieza tú. Voy a leer, ¿cuántos? ¿Uno o dos? Dos. Dos, bueno. Voy a leer este poema que se llama El nihilismo suele ser un visitante que no se invita a la mesa. En esos días en que no puedo sola con la vida, en los que camino con los hombros caídos, busco un agujero donde esconderme y es inútil, perdida entre las sombras y la nada. En esos días nadie me salva, no puedo correr ni escapar. Mis pies parecen adheridos al asfalto derretido. Son lentos, muy lentos. Moverme es un milagro que no ocurre. En esos días el vacío deja caer sus plumas cenicientas. Mi animal herido se lame a sí mismo y me empuja por los rincones de la casa, dando aullidos que solo las paredes oyen. Entonces, un sentimiento de insignificancia desborda la vida. Pero ese día amo y trabajo con más denuedo y aún sirvo un festín para los míos, donde no faltan en la mesa el hummus, el tabule y las aceitunas con el pan caliente. Y para terminar, mea culpa. El remordimiento es un malicioso enemigo que acecha la carpa donde acampo, hábil para rasgar las telas de la memoria y descargar su arma sobre mi cabeza, si me resisto a acompañarle. Siempre me vence y me captura, me conduce con las manos atadas a la espalda al más implacable tribunal de guerra, la conciencia. Wow. Muchas gracias. Wow. Seguimos con Dora. Voy a comenzar con este poema que se titula Hasta que la otra muerte te visite. Hay muchas formas de ser y hacerte miserable y no lo sabes, aunque lo presientes. Eres consciente que algo no anda bien en estos lugares. Sabes bien que nadie está interesado en hacerte el bien, que la felicidad es una falacia, pero prefieres ignorarlo para que el tiempo pase hasta que llegue tu otra muerte. Herencia ancestral. Vengo de un linaje de hombres guerreros que lucharon por sus creencias, que creyeron en la sangre, en la libertad y en el honor. En mí pervive esa genética, aunque en este tiempo, por mi bien, lo pertinente es ignorarlo. Gracias. Vale. Ruth. Vale. Ruth, pon el micrófono. Ruth. Vale. Sí, perdón, ¿verdad que sí? Estrategia después de esas gotas indecisas. Podría decir que tengo los ojos dispuestos para ti, que escudriño los rincones de esta urbe en esa especie de peregrinaje que va tras tu imagen. Este ejercicio ha dejado de ser intencional para tornarse en acto reflejo.
latido de pestañas y ritmo sin freno de la búsqueda. Podría decir que estos días se acomodan en la desmemoria programada del cuerpo, su ritual de anzuelos oxidados y rocas deshechas. Hay un dolor que marca la hora inesperada. Esa expectativa de arena recrudece el aire de las primeras horas. Podría decir tantas tonterías, pero prefiero asegurar la voz, precintar el recuerdo y asignarle a otra tarde un código sereno que desoriente incluso a las ballenas. Y termino con cortezas. Una mujer se sostiene de cabeza, sus piernas ramas se proyectan hasta el infinito. El árbol siamés del que proviene ignora su martirio de brisa y grietas. Un ave amarilla ha tejido el nido sobre la parda rugosidad de su pubis vegetal. De todo árbol brotan hembras sufrientes de inmóviles caderas. Gracias. Bueno, no me queda más sino agradecerles a ustedes por esta hermosa velada. Y bueno, quiero decir que yo he leído poemas, más poemas de ustedes, de las tres, y yo noto que hay en las tres hay algunos poemas que si uno los escudriña hay violencia, pero la pluma de ustedes lo trata también sin morbo, que uno termina identificándose con estos sucesos que ustedes retratan allí y que realmente son cotidianos, pero en la pluma de ustedes se vuelve algo muy, muy bonito, se vuelve algo comprensible. Y entonces, bueno, en parte, Iliana, en la última pregunta que le hizo Luz, iba respondiendo algo que yo iba a preguntarles, porque, bueno, uno en teatro con un personaje se compenetra mucho y bueno, en cada ensayo vive el personaje y termina, a veces termina agotado. El día de la función uno da todo y cuando uno termina con este personaje que se ha identificado tanto y que le ha metido todo el alma, corazón y vida, cuando uno termina la función, a veces uno queda como con una sensación de un vacío. Yo no sé si ustedes cuando cogen ciertos temas en la poesía, también es tan fuerte algunos temas, algunas vivencias. ¿Qué sensación tienen ustedes cuando terminan de escribir esos poemas? Iliana. Bueno, creo que has hecho una comparación magnífica con el teatro. Yo creo que la catarsis es una vivencia muy fuerte, una función que además hay un desgaste físico porque tú le entregas al personaje también el cuerpo y hay una sudoración y hay como todos los signos vitales que están en función de ese personaje. Quizás es más evidente porque es en un tiempo muy específico, pero yo pienso que además de escribir el poema donde tú hay una descarga, que efectivamente hay catarsis, también cuando se vuelve a leer, yo creo que los digitales uno a veces se conecta de una manera con el público a través de ciertos textos y te produce esa catártica de la que tú hablas también, una descarga, hay una
una carga emocional que necesita ser liberada, y sí hay una sensación de liberación. A veces, y en mi caso, por eso decía hace un rato que a veces hay temas que se vuelven un poquito recurrentes porque de pronto no es suficiente liberarlos en un poema o en una línea, y requiere de pronto ser nuevamente atendido, para que esa energía realmente pueda salir. Pero sí, yo creo que sí se da ese efecto, esa sensación, y hay recitales donde uno sale realmente emocionado, o te agotas, o lloras, o hay un éxtasis que también, ¿verdad? Hay momentos de éxtasis. Creo que sí, esas emociones permiten la conexión con los demás seres humanos que están allí también abriendo sus corazones y sus mentes a lo que traemos. Entonces, de eso se trata, de esa posibilidad humana de sentirnos, de percibirnos, y de, a través de las emociones, poder conectarnos humanamente. Ok, gracias, Iliana. Yolanda, yo voy a contestar esa pregunta porque he vivido como todas las experiencias de las que tú hablas, desde la actuación como Iliana, ¿sí? Hasta la escritura, ¿sí? De la obra de teatro y del poema, y también desde la dirección escénica, ¿sí? Entonces, en todos esos momentos, el texto te impregna, te impresiona, te maneja, toca tus emociones, y obviamente eso también va a repercutir en una conexión con tu yo y un desprendimiento de tu ser. Eso es sencillamente agotador cuando el texto es fuerte. Cuando el texto es muy dramático, eso le pasa al actor, le pasa al director, le pasa al dramaturgo cuando escribe, y le pasa al poeta cuando escribe, pero también le pasa al poeta cuando lee el texto, ¿sí? Y logra esa conexión con el público, porque es que estamos trabajando el tema de las emociones, y como seres emocionales, en ese inconsciente del que hablaba Antonina Artaud, nos conectamos, ¿sí? Y nos reconectamos. Eso es lo que hace que nosotros terminamos sobrecogidos y con el personaje puesto en la escena de nuestra propia vida después que salimos del escenario. Gracias, Dora. Bueno, yo desde la parte teatral es poco lo que puedo decir, pero sí por las experiencias de las compañeras y de otras personas, sí sé que ellos se meten de lleno y que el personaje, como dice Dora, los manipula, ¿no? Desde adentro, los toca desde adentro, y que también estas presentaciones son agotadoras. Yo voy a referirme a algo que dijo Dora ahora. Soy de la generación en la que no podía uno, como era que dijiste, Dora, no puede uno hablar, no podía, tenía uno que callarse. Yo viví eso, yo viví muy contenida todo siempre. Crecí en un lugar en donde mi mamá me abría los ojos y yo sabía que no podía ni parpadear. Entonces la escritura de alguna manera y como dice Yolanda, que los temas violentos, los temas que son fuertes, pues uno trata de darles ese tono para que sean menos lesivos de alguna manera. Entonces, la escritura para mí es eso, lo que digo en mi autografía, eso, en mi biografía, eso es absolutamente real. Esto evitó que acabara con el mobiliario de la casa y que la cadena de visitas al psiquiatra. Yo la escritura, cuando escribo un texto que me puede, siento que me liberé. Yo en muchos poemas míos no se nota de pronto dolor, pero sí se nota bastante furia. Y hay otros en los que son dolorosos, y uno como escritor, ese texto le está a uno golpeando el alma siempre, y hasta que uno no lo suelta, uno no está tranquilo, eso es cierto. Y la otra es la conexión, como dicen Liliana y Dora, la conexión con el público. Hay recitales en los que tú
conectas, de pronto hay públicos que de pronto no tienen tanta empatía con lo que tú escribes, pero hay públicos en los que sí te sientes tú, digamos, cómoda con el entorno, ¿no? Y yo de repente en un recital siempre pido ir de primera, cosa que me adivinaste, porque yo en ningún momento le dije a Yorame que me pusiera de primera, pero sí me gusta ir de primera precisamente para no estar pensando en el resto del recital que voy a leer. Porque a veces yo tengo como opción no escoger lo que voy a leer, sino de pronto después que oigo a los demás. Y eso también es contradictorio. De todas maneras, hay recitales o hay presentaciones en las que uno se va más lleno de la energía de los demás y sí, a la hora de escribir uno de alguna manera suelta algo aunque se quede el sentimiento ahí. De todas maneras es así, es un proceso, como dice Ileana, una catarsis, es como volar. Es como volar aunque estés pegada al suelo. Y en mi caso, como digo yo, que crecí en un medio bastante severo en ese sentido, que no podía uno decir lo que yo una vez dije que a mí me gustaban los negros, mi papá casi se priva, y ahora lo puedo decir libremente porque mi papá lo quiero mucho, pero se murió, entonces ya no me puede regañar. Entonces, es eso, es que uno ha estado contenido mucho tiempo y la escritura hace que uno vuele en ese sentido, hace que uno suelte las cosas, suelte uno las bombas y nadie puede decir nada, ya lo escrito está. Y tienes tú, lo demás lo tienes aquí y te das vueltas hasta que lo sueltas. Así es que sí, sí es cierto. Es cierto, hay una liberación, hay una catarsis, hay una especie de descanso íntimo que queda después de haber soltado eso que uno tiene adentro. Sí, eso, de esto de la represión, pienso que el arte es mágico para uno soltar y decir, porque yo recuerdo que además de que uno estaba reprimido para expresar, a mí me decían, bueno, pero ya después de que yo no me quedaba callada, pero lo decía, entonces me dicen, pero si lo piensa, no lo diga. Entonces eso siempre lo tuvo a uno como que miércoles, no, yo no puedo decir, estoy pensando, quiero decir, pero no lo voy a decir porque si, no debo decirlo. Hasta que, bueno, uno ya con el arte es un mecanismo de, 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 escape para muchas cosas, muchas inhibiciones que uno tuvo en el proceso de formación. Bueno, mis queridas amigas, yo una vez más les reitero mi admiración y mi respeto y la lealtad de esta amistad que hemos forjado también, además de lo que sea eh, por estos vínculos, la amistad está por encima de todo. Y bueno, les agradezco que nos hayan estado acompañando, a Luz también. A Luz ya la tuvimos también en un conversatorio en la Universidad del Sinú. Y siempre, bueno, siempre estamos mutuamente alimentando este festival, que a veces hay momentos en que me dan unas ganas como de tirarlo, porque no hay el suficiente apoyo, pero bueno, yo he tenido ocasiones en que yo no he tenido un peso para hacer el festival y mis amigas y mis amigos me dicen, Yolanda, pero ¿cómo no vas a hacer? Yo te dono esta obra, yo te dono esta lectura, yo te dono esta... Y así han sido ustedes, son testigos de eso, que ha salido el festival porque ha salido y bueno, de una u otra manera se consiguen algunas cosas pequeñas, aunque sea, pero salimos adelante. Es que el arte, yo digo que el arte es como una droga, donde tú no puedes salir de él, porque si tú sales de la mafia, de la droga, te matan, y si tú sales del arte, te mueres. Entonces, yo pienso que... Vivimos tiempos violentos, y en los tiempos violentos necesitamos
un bálsamo, algo que nos recuerde que somos humanos. Y el arte no solamente nos permite combatir toda la tristeza, la dureza de la vida, sino que también nos recuerda que somos humanos y que somos hechos también de polvo de estrellas, ¿no? Que podemos soñar y que la lucha, así como tú lo haces a través de tu festival, cada cual desde su puesto de combate tiene que resistir. Y la poesía es resistencia. Claro, así es. Resistencia y resiliencia. Resiliencia, sí. Sobre Este año todo es el homenaje a la resistencia. Acertado. Sí. Resistencia, persistencia. Así es. Bueno, Luz. El amor todo entonces, lo puede, el amor al arte. el amor al arte, sí. al arte. Sí, señor. Así Bien es. dice.